con mi Ministerio de Comercio Exterior si no le estoy afectando la economía? Si no afecta la economía, simplemente ese producto que puede ingresar al país. ¿Por qué? Porque te estás haciendo competencia con el otro país y le estás creando fuentes de trabajo. Entonces es una especie de ideología al respecto. ¿Qué más nos mencionaron? Responsabilidad frente a terceros. Esto nos hacía referencia cuando preguntamos al referente para hacer este taller y nos dijeron, por ejemplo, en Rusia que habíamos tenido un problema, que había sido responsabilidad frente a terceros, que una empresa peruana, digamos, había dedicada a la parte de agro, estoy poniendo la simbología, exportó hacia el mercado extranjero, ¿okay? Y este había exportado con un valor aproximadamente $100.000. Ese valor es el que había declarado ante Perú, ¿okay? $100.000. Cuando llega hacia ¿cómo se llama Rusia? Llega con un valor de $30.000. Es decir, al Perú, ¿cuánto declaró? 100.000. Y en el caso de Rusia entró con 30.000. ¿Hay una diferencia o no? ¿Okay? La diferencia que nos mencionaba era que la empresa había quedado un monto más alto. ¿Por qué? Para acogerse al drawback. ¿Okay? Y en el caso de Rusia había puesto el valor real, $30.000. Es decir, era un valor. ¿Y qué pasó? Que la aduana de Estado, digamos, de Rusia verifica los valores y le consulta a la aduana de Perú, por si acaso, un aspecto de cooperación, ¿sí? ¿Por qué los valores eran diferentes? ¿Okay? Entonces la aduana de Rusia, la peruana le dice, no, pero yo tengo acá 100.000 y ¿por qué tú tienes 30.000? Hay una diferencia allá. Entonces la empresa peruana quería subvaluar el precio en el otro país. Entonces, ¿qué hacen? No es como acá en el Perú que tranquilamente tú todavía puedes estar libre y caminar y todavía te investigan, ¿no? En cambio, en otro país, ¿qué hacen? Te chapan, te meten adentro y de ahí comienzan a indagar cómo es su situación. Entonces, al tener esta presión, ¿qué pasó con la empresa? Se sintió, digamos, cuando comienza a llamar la aduana y de ahí viene la policía, lo meten adentro. Y de ahí comienza a preguntar por Perú y a la aduana y dice todo, ¿por qué esta diferencia? Y digamos, después indagando, preguntando a la autoridad de la aduana, identificamos que era un aspecto de subvaluación de precio o digamos de acogimiento o beneficio en Perú por el aspecto del drawback. Entonces, ¿eso qué vendría a ser? ¿A quién estoy afectando? ¿A la otra persona en el otro país o no? Él es una responsabilidad frente a terceros, es decir, el que salió perjudicado es la empresa extranjera porque debe obtener un beneficio tributario en el cual habilitaban mis arcas fiscales. ¿Pasa en el Perú? Sí, pasa en el Perú. En este caso. Después hay otra cosa que también nos mencionaba, que es también marcada entre el factor marcas y propiedad intelectual, que nos indicaban, digamos, que estamos exportando productos que son marcas conocidas. Por ejemplo, acá tenemos polos, pero llegan con marcas reconocidas acá en el mercado y después cuando llegaron a otro país no ingresaban. Pero lo que nos mencionaba en este caso no ingresaban porque no contaban con las autorizaciones o firmas autorizadas de la marca registrada. Entonces estaba haciendo de que ese producto fuera declarado como contrabando o digamos no la autenticidad del producto. ¿Okay? ¿Qué más? Las implicaciones fiscales se viene a ser en este caso cuando trabajamos que muchas empresas peruanas lo primero que preguntan es si tienen que pagar impuestos en el otro país. ¿Okay? Y digamos, por ejemplo, el impuesto al valor, el impuesto al IGB o el IVA del otro país. ¿Por qué es tan importante conocer? Porque muchas empresas que van le preguntan y le preguntamos en las oficinas comerciales de Ecuador y Bolivia, que fue a pedido de Miguel, nos mencionaban porque preguntaban porque ellos quieren hacer comercio. ¿De qué? Comercio transfronterizo. ¿Qué significa comercio transfronterizo? Es que yo tengo una empresa en Tumbes y lo que quiero es instalarme en donde? En Ecuador. Y en este caso, normalmente transfieren al otro lado, crean sus dos empresas, una que es la que exporta y la otra la que produce. Eso, donde se está dando mucho, son en las zonas de, digamos, de Tumbes hacia Huaquillas, y el otro lado es en el lado de, ¿cómo se llama?, de Sabadell, Perú a Sabadell, Bolivia, que es el otro lado. Entonces, muchos preguntan qué implicaciones tributarias. Si ustedes saben, nosotros estamos enmarcados en la comunidad andina. La comunidad andina de naciones, que es, digamos, que hemos firmado hace años. ¿Cuál es la finalidad? Simplemente es que esto hemos exonerado de tributos en el caso de valores. El impuesto del IVA
es el impuesto que se le paga, digamos, en Ecuador y Bolivia, eso se paga de todas maneras. Pero hay beneficios cuando, de acuerdo a lo que nos mencionaba Ecuador, si tú formas tu empresa ahí y tienes algún familiar que es ecuatoriano, te pueden, digamos, exonerar, reducir, digamos, el impuesto. Okay, yo he visto que nos decían, por ejemplo, en Ecuador, cuando yo soy tu vecino de nacimiento, y me mencionaba en Ecuador que había una tradición, ¿no? Que a veces los peruanos nos casamos con ecuatorianas. Y digamos, ¿por qué esa tradición de casarse un peruano con una? No, es para que exoneraba los, digamos, tuvieras un beneficio tributario cuando eres una pyme exportadora. Es decir, el pata que hacía, que me contaba, había trabajado en Gamama, había instalado ¿cómo se llama? Sus máquinas en lo que se llama en este caso Aguas Verdes, que es el lado fronterizo con Ecuador. Y a veces traía gente de acá de Gamama, los traía, los hacía producir una determinada cantidad de producción, pero ¿de qué? Y lo que salía, que me mencionaba, me pareció bastante interesante, es que los ecuatorianos cruzan la frontera y compran para los polos que vienen a ser los polos del equipo de fútbol. Por ejemplo, del Emelec, del Barcelona de Ecuador, todos esos equipos. Es decir, el peruano encuentra más camisetas de esos equipos que los equipos peruanos. ¿Por qué? Porque eso es más conocido. Entonces, ¿qué hacían? Producían los bienes ahí, se traían personal de acá de Gamama, controlaban una cantidad de semanas y ahí los exportaban. Y decía, ¿y cómo haces en el otro lado? Ah, no te preocupes, tengo a mi esposa en el otro lado. ¿La esposa qué es? Ecuatoriana. Ah, ¿qué hacía? Que llevaba las prendas de vestir casi terminadas, solamente era que las tenía que juntar, las armaba ya y contaba con el beneficio de que ya hacía una camisa terminada de producción en otro país. ¿Es ingenio? Sí, es ingenio, porque simplemente es un producto que todavía no está terminado, que solamente lo ensamblo y estoy generando una pyme de producción. Y eso, digamos, cuando le pregunté qué venía a hacer, esa es una explicación de cómo beneficiarse de los beneficios que te da el otro país en la instancia tributaria. Okay, te estoy poniendo un ejemplo. Okay, y la elección de jurisdicción legal, es decir, ¿en qué sitio vas a estar ubicado? Tienes que ver cuál te conviene más. A lo que me mencionaba acá es la que se llama la doble imposición. ¿Qué es la doble imposición? Es que tú a veces uno paga impuestos en Perú y también paga impuestos en el otro país. Y lo que hay que determinar si existe un convenio entre ambos países que me permita digamos, identificar de que si el Perú tiene un convenio de doble imposición, significa que solamente pago de un solo país. Eso ya determina de ver la parte tributaria o digamos la parte legal en ese caso. Entonces, viendo eso, preguntamos cuáles son normalmente lo que existe en otros países y dijeron, a ver, tienes que preguntar qué tipo de sociedad, si quieren formar una sociedad civil, corporaciones, sociedades anónimas, propietario único que vendría a ser como acá como el IABL, como es una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Compañía de responsabilidad limitada como se viene a ser el SAC, ¿no? Que se va para una determinada cantidad de empresas. Okay, entre lo que nos mencionaba el aspecto corporativo, societario, que mencionaba un poco los empresarios extranjeros, decían, ¿no? Primero, que es una sociedad civil. Es una asociación de dos o más personas que tienen un carácter de socios o incurre en un negocio común que produzca una ganancia. ¿Qué quiere decir? No tiene el fin de lucro. Digamos, tiene el fin de lucro, pero ¿para qué me junto? Para obtener una ganancia. ¿Okay? ¿Qué más nos indicaron? Que hay que establecer quiénes son los socios que van a ser tus partners, es decir, los socios que te van a apoyar en tu negocio. A veces, ¿qué nos decían en este caso? Algo que hay que mencionar son las obligaciones. ¿En qué estoy obligado a trabajar en mi partner? Hay algunos socios que pueden poner, digamos, las máquinas, otros ponen el dinero, otros ponen, digamos, a un costo representativo de la empresa. ¿Cómo está? Lo que sí hay que poner, que hay que saber, que mencionaban, digamos, los extranjeros, en este caso es saber y ponerlo, plasmarlo en el documento de la minuta o digamos el documento que constituye a la empresa. Es decir, tiene que estar bien claro, identificado el costo que va a enfrentar, digamos,
tanto que cuesta el bien de la máquina o cuánto cuesta el dinero de la aportación en acciones de la persona. Eso hay que hacerlo bien claro, porque a veces ¿qué pasa? Que hay gente que le pone un costo menor y después cuando hay líos de separación, digamos, internos en la empresa, después dicen, no, pero ese no es el valor que puse, pero en la minuta que figura el valor que tú has mencionado y que representaba legalmente. Entonces, eso ocasiona que haya problemas después en la constitución legal, porque después le preguntan a usted, ¿por qué puso un precio menor? Ahí está el asunto, que nos mencionaban estas personas, un abogado que vino de Estados Unidos, que la gente, digamos latinoamericana, tiene una costumbre de bajar los precios reales. Y después cuando hay una especie de disputa, digamos, legal de separación de bienes, ocasiona que ellos mismos mencionan ante la entidad tributaria de ese país que querían pagar menos impuestos, pero en esos países es un delito, es una falta grave que te va preso, pero son tan ingenuos que lo mencionan. Digamos, es tan así cuando me mencionan, no, miren, sinceramente los latinoamericanos caemos de ingenuos, pecamos ahí y simplemente los jueces entienden de que tú has hecho premeditadamente. Entonces, hacerlo premeditadamente significa que tú has sido consciente del delito, y al ser consciente de un delito eres ¿cómo se llama? Que lo hiciste adrede. Entonces, al hacerlo adrede, digamos, paga la multa, pero además te vas preso. Entonces, eso hay que tener mucho en claro cuando, por eso ellos dicen, mejor es declarar correctamente lo que viene. Porque ellos mencionan que cuando han venido a Perú, a veces ven que el capital social es menor a lo que realmente uno ve físicamente. Y se ve, pero no cuadra, pues dice, ¿por qué no has declarado esto? Y usted, no, que tengo que pagar mayor cantidad de impuestos. Pero eso no es lo que debemos hacer. ¿Okay? Son cosas que uno aprende en este tipo de cosas. La limitada que dicen de los socios generales es establecer las responsabilidades. Cada socio tiene que establecer una responsabilidad personal. ¿A qué se refiere eso? Que en tu constitución de empresa tiene que estar claramente cuál es una obligación de cada socio. Es decir, si yo ya dije, puse, digamos, una máquina, puse el capital, yo les voy a decir, este socio se va a encargar de la parte financiera. ¿Ok? El otro socio se va a dedicar a la parte productiva. Y el otro socio se va a dedicar a la parte de comercialización. Pero tiene que estar definido en dónde, en la constitución de la empresa que ustedes están haciendo. Es decir, además a lo que tú estás diciendo que voy a poner capital y voy a poner maquinarias, tienes que indicar qué responsabilidad va a tener. Es decir, esta persona se dedicaba a ser gerente de financiero, el otro se dedicaba a ser gerente de producción y el otro se dedicaba a ser gerente de comercialización o algo así. Lo que sí hay que tenerlo claro, cuál es la responsabilidad de cada uno en la empresa. Porque uno puede decir que uno es accionista y nada más, no hay ningún problema. Pero eso tiene que estar indicado claramente en la parte societaria. Yo, a veces cuando hemos visto contratos o digamos el aspecto de construcción de empresas, no están bien definidas esas cosas. No sé, ustedes que conocen, después dicen, no, yo no me dedicaba completamente a mi empresa, yo solamente era accionista. Acá, ¿cuánto de participación tienes en la empresa? Ustedes, ¿dónde están? ¿Okay? No tienes mucho que indicar sobre esto. Por eso dicen que los socios son limitados, no son responsables, siempre y cuando tengas, por las acciones, deudas, obligaciones de la sociedad, los socios que son limitados no tienen derecho a manejar el negocio. Eso es cuando, digamos, dicen, yo no soy encargado de nada y simplemente yo no soy responsable de cualquier acto que se haya cometido. Claro, solamente se dedica a acciones. Lo que pasa, digamos, como representante legal de la empresa, ¿quién es el que se asume eso? El que estuvo manejando las cuentas en este caso. ¿Okay? ¿Qué hay que tomar en cuenta en este parte corporativo? Es la forma común de hacer negocios. Eso es el corporativo societario. En relación a estas sociedades civiles, los accionistas aquí son responsables de la conjunta solidaria por todas las deudas y obligaciones de la sociedad. Acá hay algo muy importante. Acá, en esta parte de cooperación de sociedad anónimas, como acá en el Perú, si hay una deuda, ¿qué hacen? Todos los socios lo tienen que pagar. ¿Ok? Lo distribuyen el gasto. Después, ¿qué hay que hacer?
aparte de la muerte e incapacidad, sus accionistas no acaban con la empresa o con el negocio. Es decir, si la persona muere, que la empresa no desaparece, ¿no? Todavía sigue funcionando y esa empresa puede ser, la capacidad accionista que tenía, puede que se lo haya dado a sus hijos, o digamos a su esposa, o a alguna persona, pero tiene que estar indicado legalmente. Es decir, cuando yo muera, tienes que indicar a quién se lo estás dejando. El nombre de la empresa. Eso tiene, cuando uno muere, tiene que hacer una, ¿cómo se llama esto? Cuando uno hace un testamento. El testamento tiene que indicar a quién va a pasar las acciones de esa persona. Si no deja testamento. En este caso, si no dejas testamento, lo que van a hacer los socios es repartir lo que queda a su parte, entre ellos. Claro, tienes que hacerlo así. Por eso, lo primero que tienes que hacer es dejar un testamento y avisar a tus socios que a quién estás dejando esa parte. Claro. Porque puede ser una persona que no desee que ingrese. Porque puede ser que esa persona sea muy conflictiva para la organización. Entonces, ¿qué hacen los socios? Si saben que la persona sufre de cáncer, digamos, ¿okay? Y saben que con su esposa no se llevan bien, ¿qué harían, digamos, los socios? Mira, sabes, compadrito, no te llevas bien con tu esposa, ¿qué haces? Esa parte te la podemos comprar. Comprar elecciones. Claro, puedes hacer las particiones porque tampoco la esposa puede no quiera seguir el negocio. Claro. Y simplemente, ¿qué hacen? Si va a estar ahí en el negocio, lo que siempre va a estar pidiendo es el dinero pertinente. ¿Qué más fácil? Sabes que se juntan los socios y dices, voy a morir, ok. Si ya sabes que vas a morir, entonces deja que tus socios puedan repartir ese dinero. Claro, son las acciones que tienen. ¿Ok? Eso puede ser. ¿Esto para qué países? Es para Estados Unidos, Ecuador y Bolivia, lo que me habían pedido. ¿Ok? Okay. ¿Qué más en este caso? Propietario único es que es una estructura más simple y es común, que puede empezar de un único negocio, el negocio no incorporado, operado por el dueño. ¿Qué viene a ser esto? Es lo que nosotros conocemos, es que nosotros lo que conocemos como responsabilidad, el RBL. Es decir, que es tu propio negocio, que es de simple estructura. Digamos, los extranjeros no te complican la vida. Digamos, no tienes muchas responsabilidades como una persona natural, pero que tiene negocio. ¿Qué es lo que dicen acá? Que el dueño, el que opera por el dueño, sin distribución entre el dueño y el negocio. Es decir, acá en el caso que no operen bajo el nombre legal del dueño, deben registrar un nombre comercial. Es como, por ejemplo, yo me llamo Juan Carlos Ganosa, ¿ok? Yo puedo poner un nombre comercial diferente a mi nombre, ¿no? Es decir, yo no me llamo Juan Carlos, sino le pongo Juan JGRL, ¿ok? Igualitos en el extranjero, ¿me entendieron? ¿Ok? Como dice acá, en el caso que no opere bajo el nombre legal del dueño, debe registrar mediante un nombre comercial, ¿ok? ¿Han visto que a veces los restaurantes se llaman Restaurant Santanitas, Restaurant María, no sé cuánto? ¿Ok? Pero ella le ha puesto Restaurant María, pero cuando ustedes ven en el logo no se llama el mismo nombre, tiene un nombre diferente. Los hoteles, cuando uno va a un hospedaje afuera de Lima, también encuentra lo mismo, ¿no? No encuentra ese tipo de cosas. ¿Qué hay que tomar en cuenta también en esto? Cuando decimos la pregunta a nivel nacional, en el caso de Estados Unidos nos hicieron las siguientes observaciones. Que la compañía con responsabilidad limitada, es muy parecida a una corporación, pero con algunas diferencias. ¿Se acuerdan cuando son sociedades SAC, sociedad anónima cerrada? ¿Qué significa? Que limitas la cantidad de personas que lo participan. Es decir, no lo voy a hacer para que todo el mundo tenga acciones, sino entre 2 o 3 socios se juntan y hacen un aspecto de sociedad anónima cerrada y que ellos son los que participan. ¿Qué más nos dijeron en Estados Unidos? Que la compañía con sociedad limitada se llama Limited Liability Company, LLC. A diferencia de la corporación, cada miembro contribuye al cambio de una membresía. Es una cuota de ingreso. ¿Okay? Esa cuota de ingreso la fija la misma ¿cómo se llama? Sociedad. Será como responsable de las deudas, obligaciones por el porcentaje de contribución. Es decir, si yo contribuí un 10%, digamos, la deuda ¿cuánto es? Por el 10%.
Pero si yo gano 10%, digamos gano 30%, digamos 30%, ¿cuánto es lo que me pueden dar? También un 30%. Va a decir, la cantidad de dinero va a establecer los riesgos y también va a decir los beneficios de cada persona. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿cuánto es lo que quieres invertir? Es decir, si mi riesgo es pequeño, lo que voy a ganar también es pequeño. En cambio, si ya riesgo un montón, puedo tener mayor cantidad de beneficios. Y eso depende de cada uno de los que quieren invertir. ¿Qué más también nos indicaron? En Estados Unidos me mencionaron que si es responsable, acá también está, así como una subsidia económica será limitada al porcentaje que el capital invertido, es siempre de lo que ha puesto el capital. Ahora, hay que hacer muchos puntos esenciales. Todas las compañías o todas las corporaciones de responsabilidad limitada son independientes, donde constituyen. Pueden operar en cualquier otro estado, es decir, no solamente si yo me instalo en Lima, puedo también trabajar en regiones. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos y en Ecuador me decían que si yo me constituyo en un sitio, puedo también trabajar en otras regiones, en este caso. Amplío mi cobertura de trabajo. Pueden ser las empresas, digamos, que tienen en Estados Unidos, como digamos Google, como digamos en este iPhone. Ellos no solamente están en un solo sitio, están en varios sitios de todo su país. En el caso de Ecuador también tiene esa misma figura. ¿Okay? En Bolivia sí es un poco más limitado, de acuerdo a lo que me han dicho. Digamos, algunas regiones, digamos, te exigen de que te constituyas ahí. Digamos, si estoy en La Paz, también dicen que tenía que presentar en Cosuso, en Cochabamba, digamos, Santa Cruz. ¿Okay? Es según, digamos, como acá, las municipalidades exigen, digamos, que se constituya. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tener, ¿qué sería? Tener venta o, digamos, arbitrios por lo que están generando un negocio. ¿Okay? En otros países, digamos, en países de Estados Unidos, Ecuador, me han dicho que eso no tiene esa propuesta. Pero en Bolivia sí, por la necesidad de contribuir o, digamos, dar beneficio a la zona. Ok, ¿qué más tenemos que saber? Es el medio de someter la incorporación. Lo que nos dicen también es necesario, muy básico, de que cuando yo haga mi registro tengo que mencionar mi página web en la internet o digamos el correo electrónico. Es decir, que ustedes no han visto que ahora la SUNAT también les pone en su página web poner el registro, digamos, de su mail o su internet, digamos, en este caso. En otros países sí. ¿Por qué? Porque te dicen que la información tributaria te lo mandan a tu correo. Es decir, yo no necesito mandarte un papelito, sino simplemente toda la información te lo mando vía electrónica. Tú es tu obligación como contribuyente el poder visualizarlo. Es decir, nunca me llegó, disculpa. ¿Por qué nunca me llegó? Porque tú cuando, digamos, declaraste la constitución de la empresa, mencionaste un correo electrónico. Además, tú mencionaste un teléfono público, un teléfono que es también tu domicilio fiscal. Acuérdense que nosotros, cuando ustedes no han visto que les dicen, pongan su teléfono, en este caso, ¿por qué les obligan a poner el teléfono? ¿Por un intermedio de comunicación? Como un medio de comunicación. En otros países, además al teléfono, te ponen el mail y también te piden el teléfono, porque en el teléfono te mandan mensajes de SMS. ¿Ustedes no han visto que les llega ese SMS? La SUNAT también les manda el mensaje SMS cuando no pagan la cuota de su fraccionamiento, ¿no? ¿No se dan cuenta? Cuando ustedes ahora ponen su teléfono electrónico, también les llega sus mensajes de que le deben una cuota a la SUNAT. Cuando ustedes fraccionan deuda. ¿No se dan cuenta? En otros países también es lo mismo. Esto es que, ¿cómo se llama? Que tienes que mencionar tu internet, tu correo electrónico, tu página web, tu mail, todo eso tiene que estar interconectado porque para la finalidad es que no digas que nunca te llegó nada. Y si tú dices que nunca lo recibiste, es decir que estás falseando tu información. Acá no es como acá en Perú, me equivoqué. No, allá
yo te llego y se hace entender que es ejecutable la deuda. ¿Me entienden? Es que si estabas comunicado y si tú pusiste un dato erróneo o digamos tú indicaste que esa era tu dirección correcta, tú estás falseando la información. ¿Ok? ¿Entendieron la figura? Sí. ¿Qué más nos indica? También información requiere 3 nombres corporativos en donde, de preferencia, dirección física del estado donde desea incorporar. Allá. Acá lo que viene a hacer y lo que mencionan claramente es tu dirección fiscal. ¿Ok? En el caso de nosotros, su dirección fiscal es, digamos, a veces tu domicilio donde tú vives, ¿no? Pero en otros países, ¿qué viene a ser? Tu dirección fiscal es, además de tu teléfono, digamos, tu sitio donde vives, tu zona, digamos, donde trabajas, también donde tú tienes almacenes conexos, o digamos, sitios donde, digamos, tengas referencia, digamos, de producción, N cosas. Eso es lo que está intentando es que en algún sitio te puedan ubicar físicamente. Además de lo que yo ya te dije que tienen que estar por internet, también van a buscar tus domicilios exactamente donde tienen negocio. Pero que pertenezca a la sociedad anónima cerrada o la sociedad BBL. Pero tienen que hacerlo mención. Porque algún dato que no corresponda simplemente también se entiende de que has querido ser falsedad de información. ¿Claros? Eso tengan mucho cuidado. También hay otra cosa, es nombre de la junta directiva o cargo de accionista. Esto es importante, ¿por qué? Porque en Estados Unidos existe lo que se llama la lista negra. ¿Has escuchado la lista negra? Ya, en Estados Unidos se llama lista negra, ¿por qué? Porque esa lista negra tiene a todas las personas que han cometido algún delito, tanto de drogas, digamos, lavado de activos, o como se llama alguna falsedad genérica. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, si usted está implicado en un tráfico ilícito de drogas, usted va a estar puesto como narcotraficante. Y en esa lista negra figuran todos los que son